Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Estamos así? ¿Así o así? Estamos así, por la gracia de Dios. Probablemente algunos de ustedes, como yo, cualquiera de nosotros, tal vez hayamos tenido una semana difícil, con problemas, con dificultades, sin saber cómo llevar en nuestras espaldas las cargas. Pero si hoy estamos acá es porque el Señor nos ha dado la oportunidad de venir ante su presencia para poder dejar esas cargas. Y si no hemos tenido cargas, hoy estamos aquí para alabar a Dios, cualquiera sea nuestra situación. Hemos venido para alabar a Dios y para escuchar la palabra de Dios, su voz en nuestras vidas. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero dedicar unos minutitos, un breve tiempo para poder presentarme. Porque es mi primer sermón acá y ustedes no se pueden imaginar cómo, si bien semana tras semana, sábado tras sábado, yo como pastor, mi trabajo es, si se puede decir trabajo, pero para mí es un ministerio, es predicar la palabra de Dios. Pero cada vez que un predicador sube a este lugar, las piernas tiemblan, de alguna manera tiemblan. ¿Y saben lo que más tiembla? Es el corazón. Porque hay una responsabilidad en el predicador, la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios y que esa palabra, como dice la Biblia, sea viva y eficaz y que pueda transformar el corazón, pueda penetrar. Como dice la palabra de Dios, es como una espada de doble filo. Así que mi deseo es que hoy mis palabras no sean mías, sino sean las palabras de Dios. Pero antes de eso, como les dije, quiero dedicar un breve minutito para poder presentarme. Mi nombre es Alejandro Miranda. Hay un dicho que dice, soy de Salta y hago falta, ¿no? Bueno, en mi caso capaz que yo no sea tan imprescindible, pero soy salteño, acá cerquita nomás. Hace varios años atrás, no mucho, hace 8 años atrás, fui pastor acá en Tucumán, en el distrito, en aquella época se llamaba Tucumán 2, ahora creo que le llaman Tucumán Sur. Así que ya conozco acá la ciudad de Tucumán, conozco muchos tucumanos. Mi hijo es tucumano, mi hijo nació acá, solo que cuando era muy chiquito nos trasladaron, cuando él estaba aprendiendo a hablar, así que no tiene la tonada tucumana. Se agarró la tonada jujeña y cuando nos trasladaron a Entre Ríos, donde actualmente estábamos, aprendió la tonada entrerriana. Pero ya me decía el papá, tengo que ir practicando tucumano, ¿cómo hablan los tucumanos? Y ahí hacía, ¿verdad? Trataba de hablar y me decía, voy a ir y voy a pedir, deme una milanga, decía, ¿no? Porque nosotros le hablamos, ¿no? Que una de las cosas que más caracterizan acá a Tucumán no solo es la casa de Tucumán, sino la milanga y muchas otras cosas lindas, ¿no? El achilata y tantas cosas lindas que tiene Tucumán. La verdad que aquellos años que fui pastor acá fue una linda experiencia, compartir con los hermanos, con la iglesia, con los desafíos. Y volver acá a Tucumán, la verdad que es muy lindo también, con otro desafío grande también. El Señor tiene planes. Mi hijo es tucumano, mi hija es salteña. Nació en Salta, como vivíamos en Jujuy, fuimos para que nazca allí en Salta y mi esposa tuviera el cuidado de mis hermanas y de mi madre mientras yo me dedicaba al pastorado allí en Jujuy. Y mi esposa es misionera, se llama Elisa, la encontré allá en 25 de mayo, provincia de Misiones, no sé cuántos de ustedes conocen, cuando me tocó trabajar por esa zona. Salí de la Facultad de Teología soltero y Dios sabía por qué, porque ya tenía preparado para mí a Elisa, mi esposa, ¿no? Y esa es nuestra familia. Ellos no pudieron venir porque todavía están allá preparando la mudanza. Yo tenía acá en Cachuguasi una reunión de pastores, así que vine. La reunión fue miércoles, jueves y viernes, terminó anoche
y dormí allí en Cachuguasi, tempranito salí para acá, quería estar con ustedes. En el día de hoy vamos a tener reuniones con los líderes de la iglesia acá en el centro, más a la nochecita con otra iglesia y mañana todo el día con reuniones con líderes de las distintas iglesias, ¿no? Hasta que venga la mudanza y finalmente nos instalemos. Así que hermanos, esa es mi familia, ese soy yo, ya nos vamos a ir conociendo. Yo les quiero decir algo a ustedes. Yo estoy dejando un distrito allá en La Paz, Entre Ríos. Y una de las cosas que yo hice fue, cuando me enteré que venía para acá, fue llorar. Llorar no solamente en los ojos, sino llorar en el corazón, porque cuando uno va a un lugar, conoce gente, conoce iglesia, conoce personas, se encariña con la gente, las ama, las quiere. Y ellos aprendieron a quererme a mí. Así que yo les quiero decir que por un lado vengo con un poco de tristeza en ese sentido, pero con alegría también porque sé que acá hay personas a quienes con el tiempo los voy a querer, los voy a amar. Desde ya me siento su pastor y espero que ustedes me vean así también. Y yo no sé los planes del Señor, pero cuando los años pasen y tenga que despedirme también, pueda haber ese sentimiento, ¿no? De cariño, de amor, porque somos parte de una familia, la familia de Dios, y nuestro Padre, nuestro Papá es nuestro Padre Celestial, pronto vendrá a buscarnos y como familia de Dios tenemos que estar preparados para ese momento. Así que yo inicio mi ministerio acá con estas palabras, ¿no? Con las palabras de cariño, quiero quererlos, quiero dejarme guiar por el Espíritu Santo, por Dios, para cumplir la misión acá. Cuando ustedes vean que yo me estoy yendo del camino, desenfocando, seguramente acá los ancianos o alguno de ustedes dirá, pastor, venga, tengo algo que decirle. Y seguramente me enfocarán de nuevo en el camino, ¿no? Que el Señor nos bendiga y que el Señor siga dirigiendo a su iglesia aquí en Tucumán. Y ahora sí vamos a abrir la palabra de Dios. Estaba pensando qué sermón predicar en este primer sermón que me toca acá en la iglesia del centro. Y lo primero que pensé fue, ¿dónde estaría yo si no estuviera acá? No sé si te has puesto a pensar, Raúl, ¿dónde estarías si no estarías acá o sentado allí en la iglesia? Lo que quiero decir, ¿dónde estaríamos, hermanos, nosotros hoy si no estaríamos en la iglesia? En otras palabras, ¿dónde estaríamos nosotros hoy si Dios no nos hubiera llamado? Si Dios no hubiera tocado la puerta de nuestro corazón, si Dios no nos hubiera mostrado el amor sublime, enorme que tiene para con nosotros, ¿dónde estaríamos? Yo me puse a pensar que seguramente, tal vez, quién sabe, viviría acá en Tucumán. Les voy a contar algo, que cuando yo viví en Salta, estudié en la escuela técnica, ENET número 2, con orientación a la electrónica y a la electromecánica. Uno de mis sueños era ser ingeniero. Y ya cuando estaba terminando la secundaria dije, quiero ir a estudiar a Tucumán, ingeniería. Por eso digo que probablemente yo hubiera vivido acá en Tucumán. Cuando era pastor en el distrito anterior acá en Tucumán, un día fui a comprar allí a Lisi. ¿Conocen? Sí. Fui a comprar a Lisi. Cuando me acerco a la caja, no podía creer a quién veía delante de mis ojos. Un ex compañero de la secundaria. Lo reconocí porque es alto, mide como 2 metros. Era uno de los integrantes del equipo de vóley del colegio secundario. Así que lo reconocí ahí al momento, seguía igual. Me acerqué, lo saludé, nos abrazamos. Él me dijo, yo soy ingeniero acá, vivo acá en Tucumán.
Yo le dije, yo soy pastor acá en Tucumán. Fue un lindo momento, ¿no? Después ya no tuvimos contacto hace años porque yo me mudé y dejé de vivir acá. Probablemente yo viviría acá en Tucumán. O capaz que no, no sé. Pero gracias a Dios que no fue así. Gracias a Dios que Dios tiene otros planes para nuestras vidas. Y este versículo, miren lo que dice. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. El versículo dice, hermanos, hijos de Dios, familia de Dios, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Y después dice, echa mano. O sea, alarga tu mano, ¿para qué? Para agarrar. Echa mano ¿de qué? De la vida eterna. ¿Queremos tener vida eterna? Nadie quiere morir. Es triste. No nacimos para morir. Nacimos para vivir. Y el regalo más grande que nosotros podemos tener como humanos, como hijos de Dios, es la vida eterna que Dios nos regala. Echa mano de la vida eterna. Y después dice, a la cual asimismo, ¿cómo dice? Fuiste llamado. Así que mis hermanos, si usted hoy está aquí y no está en cualquier otro lugar, es porque usted y yo fuimos llamados. ¿Amén? Fuimos llamados. ¿Dónde estaríamos si no estaríamos acá? ¿Qué seríamos si no seríamos hijos de Dios? Yo no digo que ninguno de los que estamos acá no tengamos problemas, porque seguramente tenemos problemas, cargas, luchas, dificultades en el día a día. No es fácil la vida cristiana, pero la vida sin Cristo es más difícil todavía. ¿Dónde estaríamos si no estaríamos acá? ¿Qué estaríamos haciendo si Dios no nos hubiera llamado? Por eso acá dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiero guiarlos ahora al Antiguo Testamento. Vamos a abrir en Primera de Reyes, capítulo 19. El corazón del mensaje de esta mañana está concentrado en esta historia que quiero compartir con ustedes, el llamamiento. Ya leímos en el Nuevo Testamento las palabras del apóstol Pablo donde dice que nosotros fuimos llamados. Por eso es que no estamos en otro lugar. Así como Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos para salir no solamente de la tierra donde él vivía, no solamente para despedirse de su parentela, fue llamado para la tierra prometida, un lugar que Dios había preparado para él. Y Abraham escuchó el llamado de Dios, obedeció el llamado de Dios, salió y fue bendecido, el Padre de las Naciones. Y la Biblia lo llama el amigo de Dios. Así como él obedeció ese llamado y su vida cambió de rumbo. Ahora encontramos la historia de otro hombre, Eliseo, también llamado. Me acuerdo que cuando era niño me cantaban en la escuela sabática. De paso, les cuento, yo soy adventista de nacimiento o de cuna, como se dice. Gracias a Dios, porque el Señor me protegió de muchas cosas. Y en una época, cuando iba a la escuela secundaria, tenía un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera de la iglesia. Pero gracias a Dios que me protegió. Y me acuerdo que en la escuela sabática había un cantito que decía, Eliseo estaba arando cuando, ¿se acuerdan? Elías lo llamó y le dijo, otro campo hoy te ha preparado Dios. Así que cada vez que leo esta parte de la Biblia me acuerdo de ese canto. Pero vamos a comenzar a leer desde el versículo 15.
palabra de Jehová. 19:15, palabra de Jehová que dice, ve, Jehová le dijo a Elías, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, presten atención, acá menciona al padre de Eliseo. Presten atención a este detalle. Por alguna razón se menciona al padre. Ustedes dirán, pastor, claro, en esa época no existían los apellidos. Entonces había que mencionar al padre, porque el nombre del padre era como el apellido. ¿Sí? Probablemente sí, yo creo que así es. Pero también acá el nombre del padre tiene una función importante en la Biblia. Ya vamos a ver. Luego dice, Eliseo, hijo de Safat, incluso menciona el lugar, vive en Abel Mehola. Lo ungirás ¿como qué? Como profeta. ¿Qué más dice? Para que ocupe tu lugar. En otras palabras, nadie tiene un puesto eternamente. Algún día se cambia, así como se cambió de pastor, ¿no? Yo sé que el pastor Richard ahora está en otro ministerio, en otro distrito, ahora me toca a mí acá, y yo salí de un lugar y otro ocupó mi lugar. Hoy el hermano Raúl es anciano, seguramente en algún momento el Señor lo llamará para otra función, y habrá nuevos ancianos, ministerio de la mujer, ministerio del niño, jóvenes. A veces uno se aferra, ¿verdad? Se aferra a la función, al cargo, al poder. Pero el Señor sabe la necesidad de la iglesia y sabe la necesidad de cada uno, lo que cada uno necesita para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente y sobre todas las cosas para ser útiles en la causa del Señor. Dios le dice a Elías, Elías, otra persona va a ocupar tu lugar. Se llama Eliseo, hijo de Safat, vive en tal lugar. Levántate, ve y búscalo para ungirlo como profeta. Luego dice el versículo 17, al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel, como dice, 7,000 cuyas rodillas no doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La nación, como en muchas oportunidades, el pueblo de Dios, como en muchas oportunidades, se desvió de la adoración a Dios, de la fidelidad a Dios. Comenzó a transitar otro camino, se olvidó de su llamado, se desenfocó de su vida cristiana. Pero hubieron 7,000 que no lo hicieron. Hubieron 7,000 personas que fueron fieles a Dios y entre ellos estaba Safat, el papá. Qué importante es la función del padre, la función del líder, del que guía. Qué importante. Dice el espíritu de profecía en el libro Patriarca, Profetas y Reyes, que Safat era un hombre fiel, un hombre honrado, un hombre que temía a Dios, que honraba a Dios, un hombre que supo guiar a sus hijos en los caminos del Señor, entre ellos Eliseo. Si Eliseo fue lo que fue, un gran profeta, fue porque el padre ocupó una función importante allí también. Por eso la Biblia, aunque sea, lo menciona, para darle también algún crédito al trabajo que uno tiene como papá y como mamá. Versículo 19. Partió de allí Elías y halló a Eliseo, así como decía el cantito, hijo de Safat. Estaba haciendo ¿qué? Arando, y delante de él iban 12 yuntas de bueyes, y él conducía la última. Elías pasó ante él, ¿y qué hizo Elías?
echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes. Eliseo salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Paramos acá un poquitito la lectura. Quiero que pensemos en lo siguiente. Eliseo estaba arando 12 yuntas de bueyes. Dice la Biblia que una conducía a él. Yo me pregunto, ¿y las otras 11 quién conducía? ¿Quién conducía? Otras 11 personas. Probablemente de la misma familia, algún pariente o algún siervo o empleado, diríamos hoy. Ya cuando digo la palabra empleado me hace pensar en que Eliseo, de alguna manera, si viviera en esta época, no estaría conduciendo yuntas de bueyes, 12 yuntas de bueyes. Porque hoy ya casi ni se usa eso, ¿no? ¿Qué estaría conduciendo? Un tractor, una maquinaria, ¿no? ¿Cuánto cuesta un tractor? Yo no sé, la verdad no sé, pero mucha plata. $400.000, un tractor. Acá dice que eran 12 yuntas, traigámoslo a nuestra época, 12 tractores. ¿Ya sacaron la cuenta? O sea que Eliseo era un hombre pudiente, un campo, no sé qué tamaño habrá tenido su campo. Él manejando una de esas máquinas con 11 empleados. Ahí estaba él, con un trabajo, con una responsabilidad, con un proyecto de vida. Y ahí lo va a buscar Dios, por medio del profeta Elías. Llega Elías, no le dice nada. Lo único que hace Elías fue tomar su manto, que era de pelo de camello, según dicen los estudiosos de la Biblia, y se lo tira. Eso significaba algo. Tenía un significado, el hecho de tirar el manto. ¿Saben lo que significaba? Significaba sin decir una palabra, porque muchas veces hay cosas que se dicen sin decir palabra, ¿o no? A mi esposa le gusta que yo le diga cosas sin decir palabras, ¿no? Con los ojos, con la mirada, que le diga te quiero, te amo, sin decir palabras, se puede. Como también se puede con la cara, ¿verdad? Se puede mostrar que uno está enojado con una persona o que una persona me cae mal. Se pueden decir cosas sin palabras. Y acá está Elías, de paso, abrimos un paréntesis. Cuidado con las cosas que decimos sin decir palabras, porque podemos herir. Y en buena hora si decimos cosas lindas y buenas sin decir palabras. Tenemos que aprender a ser más simpáticos, ¿no? Más cordiales. Cerramos el paréntesis, volvemos a esta historia. Elías tira el manto y sin decir palabras lo que le está diciendo a Eliseo es: sígueme. Deja lo que estás haciendo y sígueme, porque Dios tiene otro plan para tu vida. Y ahora viene el siguiente versículo que dice que, allí nomás, ¿no? El versículo 20, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Porque Eliseo, cuando Elías le hizo esa invitación sin decir palabras, pero él ya sabía lo que Elías le estaba diciendo. Eliseo salió corriendo, le dijo: Elías, por favor, quiero ir a despedirme de papá, de mamá. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y Elías le dice: ve, pero regresa. Una prueba. Ve. Eliseo a lo mejor tomaba la decisión de no regresar, pero volvió. Y me llama la atención el versículo 21, porque ahora empieza a decir otra cosa interesante en este relato. Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes, seguramente la yunta que él tenía, los mató y con el arado de los bueyes coció luego la carne.
Hoy diríamos en Argentina, hizo un terrible asado, ¿no? E invitó a sus amigos, invitó a su familia. Vamos a hacer un asado. ¿Cuándo se hace un asado? Cuando hay cumpleaños, cuando hay una despedida también. Yo estaba un poquitito más flaco antes de venir acá, pero tantas despedidas que me hicieron, tenía que comer en cada despedida, ¿no? Hay comida en las despedidas y acá Eliseo hace una comida para su despedida. Y entonces dice acá que él utiliza la carne de bueyes. Yo estoy seguro que deben haber sido la yunta que él manejaba. Y el detalle, utiliza la madera del arado con la que él araba. ¿Saben que esto tiene un significado? Muy fácil de entender el significado. El significado es despedirse del pasado, renunciar a la vida pasada, para comenzar una vida nueva, renunciar, en este caso de Eliseo, al trabajo que él tenía, renunciar a su trabajo, hoy diría un empresario, era un empresario, 12 tractores, 11 empleados, campo que sembrar. Ahora Dios lo está llamando a otro lugar, a otra función, a otra misión. Y él, para no tener la tentación de volver a su vida pasada, destruye sus herramientas o las hace desaparecer. El versículo dice que después de haber hecho eso, de haber comido con el pueblo, se levantó, se fue detrás de Elías y ¿qué hizo? Le servía. Me llama la atención esta palabra, le servía. Le servía. ¿Cuál fue la nueva función de Eliseo para con Elías? Siervo de Elías, el profeta. Elías no era rico, no vivía en una mansión. Era un profeta pobre, sencillo, pero con el poder de Dios. Ahora ese profeta sencillo, pero con el poder de Dios, ahora tiene un sirviente, Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Un ex empresario. Alguien que manejaba máquinas, alguien que llevaba un sistema contable para pagar a sus empleados, alguien que seguramente tenía que ir al banco y hacer movimientos, manejaba el celular y tantas cosas, en esta época diríamos así. Ahora el Señor lo llama. ¿Para dónde lo llama? Para servir al profeta. ¿Y qué implicaba esa vida de servicio al profeta? Recordemos que Elías ya era un hombre mayor, un hombre anciano probablemente. Necesitaba a alguien que le haga la cama, que le planche la ropa, que le lave la ropa, que le ponga el calzado, que le prepare la comida. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Eliseo, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a renunciar a eso para esto? Pero acá no termina la historia. Quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Por qué Eliseo estuvo dispuesto a renunciar a eso, a lo que el mundo ofrecía, para aceptar el llamado de Dios? ¿Y qué era lo que Dios le ofrecía? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo, vamos a leer no todo el capítulo, pero esta historia resume el momento de la despedida, cuando Elías ya tiene que terminar su ministerio y Dios tenía planes para Elías. Elías es un personaje en la Biblia que ha tenido una experiencia maravillosa. Fue a vivir al reino de los cielos sin ver la muerte. ¡Qué experiencia maravillosa! Esa experiencia, muchos hijos de Dios la tendrán antes de la venida del Señor Jesús. No sé quién tendrá ese privilegio.
Solamente el Señor sabe. Yo conocí una abuelita allá en Salta, viejita, ya arrugadita. Yo cuando era niño, ella ya era arrugadita y viejita. Después crecí, fui a la universidad a estudiar teología y ella seguía viejita y arrugadita. La abuela Boni, Bonifacia, de cariño abuela Boni. Una vez, cuando yo volví de vacaciones a Salta, mi primer año de teología, la abuelita Boni me dice, vení, hijito, me dice. Abrí tu mano, me hizo abrir la mano y ella con el puño cerrado me puso allí 50 pesos. Valía mucho 50 pesos en esa época. Para tus gastos personales, hijito. Ella me contó que el mayor anhelo que ella tenía en su vida era ver venir a Jesús sin ver la muerte. Yo anhelo esto, hijito, y me decía, yo soñé que esto va a pasar. La abuela Boni hoy duerme en el Señor. No se cumplió. ¿Cuántos de los que estamos acá tendremos ese privilegio? Yo no sé. Ojalá el Señor venga pronto y ojalá la iglesia trabaje para que eso suceda pronto. Pero acá encontramos a un hombre, el profeta Elías, que tuvo ese privilegio. Y dice el versículo, leamos, habíamos quedado en el versículo o no comenzamos a leer. Vamos a leer desde el versículo, tengo que cambiar de anteojo, les cuento hermanos. Vamos a leer el versículo 6. Luego Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. Y se fueron los dos, pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló, aquel mismo manto con el que había llamado a Eliseo. Ahora Elías toma su manto, lo dobla, golpea las aguas y un milagro se produce. Las aguas se separan para un lado y para el otro y ambos pasaron por lo seco. Eso nos muestra el poder que tenía Elías, no por él mismo, sino un poder que venía de Dios. En cuanto pasaron, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué le dijo? Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo le dijo, te ruego, Elías, que me dejes, ¿qué cosa? Una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando seas separado de ti, te será concedido, pero si no, no. ¿Qué le estaba pidiendo Eliseo a Elías? Quiero el doble de tu poder, quiero ser más poderoso que vos. Elías, ¿le estaba diciendo eso? No, porque acá no se trata de poder, quién tiene más poder, quién puede más. No se trata de eso. Esto hace referencia de alguna manera a la primogenitura. El hijo primogénito, el primer hijo, recibía una doble herencia de su papá. Pero no solamente recibía una doble herencia, sino que tenía el doble de responsabilidad. Era el sacerdote, el heredero espiritual, el encargado de guiar a la familia. No solamente recibía el privilegio de una doble herencia, sino que recibía una doble responsabilidad y la tarea de ser el sacerdote de la familia. Recibía la bendición espiritual. Y acá lo que Eliseo le está pidiendo a Elías es, yo también quiero el poder de Dios, quiero la unción de Dios en mi vida. Una doble porción del Espíritu. Significa, quiero la unción de Dios en mi vida, porque me he dado cuenta que así como estoy no puedo. No son mis fuerzas, dice la Biblia, sino es el Espíritu, no con espada, ni con ejército, sino ¿con qué? Con el Espíritu. Hermanos, sin el Espíritu Santo no podemos. No se puede avanzar en la vida cristiana.
no se puede responder al llamado, no se puede caminar en la vida cristiana. Y Eliseo lo entiende, y Eliseo le pide eso a Dios. Por eso hoy, mis queridos hermanos, el propósito del sermón de esta mañana ha sido que cada uno de nosotros hoy nos enfoquemos en el llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Dónde estaríamos si no fuéramos cristianos? Si no nos hubiéramos bautizado, ¿qué estaríamos haciendo si no seríamos parte del pueblo de Dios? Pero el Señor también quiere que al responder a ese llamado, nosotros podamos caminar con el poder del Espíritu. Y así como Eliseo respondió a ese llamado y estuvo dispuesto a ser humilde y a dejarse guiar por el Espíritu Santo y a entender que su vida no era la vida de ser jefe como lo era antes, no era una vida de tener poder mundano como tenía antes, sino de ser humilde, de ser servicial en la obra del Señor, de tener poder sí, pero un poder para servir, un poder para cumplir la misión, un poder para hacer cosas grandes en las manos del Señor. Y hoy Dios quiere utilizar la iglesia, a esta iglesia que el Señor ha llamado, a esta iglesia que echa mano de la vida eterna y que escucha el llamado de Dios. Que Dios bendiga a la iglesia de Tucumán, al distrito, que Dios pueda cumplir su plan, no el nuestro, su plan en nuestras vidas, en nuestra familia y en cada miembro de tu familia. Ese es mi deseo y mi oración. Amén.